Lunes 25 de octubre, primero de secundaria, Ciencias, Biología, entre carnívoros y frugívoros. Aprendizaje esperado. Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e identifica que son resultado de la evolución. Énfasis. Comparar adaptaciones asociadas a la nutrición. ¿Qué vamos a aprender? Compararás adaptaciones asociadas a la nutrición. Anteriormente distinguiste la clasificación de la nutrición autótrofa y heterótrofa. ¿Recuerdas que la alimentación es un término que se utiliza para definir el acto de incorporar los nutrientes que los organismos necesitan para cumplir con sus funciones vitales? ¿Qué hacemos? Para iniciar, reflexiona y da una respuesta corta a las siguientes preguntas. ¿Qué come una planta carnívora? ¿Existen vampiros vegetarianos? Hoy revisarás cómo se nutren los organismos. Sin embargo, conviene que veas la diferencia que hay entre alimentación y nutrición. ¿Tú qué piensas? ¿Los seres humanos se alimentan o se nutren? Para conocer las respuestas, apóyate en la siguiente tabla que se precisa en qué consiste cada concepto. Alimentación, proceso por el cual las especies se procuran alimentos necesarios para mantener la vida. Las especies los consumen según su adaptación y disponibilidad. El humano los prepara según los usos y costumbres. Es un proceso voluntario, educable y muy influenciable por factores sociales, económicos y culturales. Nutrición, conjunto de procesos por los cuales los organismos digieren, absorben, transforman, utilizan y eliminan las sustancias nutritivas. Se procesan los nutrientes que se obtienen de los alimentos, permite obtener energía, construir y reparar estructuras corporales y regular el metabolismo. Es un proceso involuntario. Una vez revisado el cuadro, se puede decir que los seres humanos se alimentan y se nutren. Aunque no es lo mismo, existe una relación muy estrecha entre los dos procesos. Analiza y reflexiona sobre la información anterior. Ahora observa el siguiente video que menciona cómo se alimenta una planta carnívora. Quizá cuando te hablan de plantas carnívoras, te viene a la mente aquellas imágenes sobre especies aterradoras de gran tamaño, que devoran a personas y animales. Pero esto solo sucede en películas, novelas o leyendas. En realidad, las plantas carnívoras son insectívoras, es decir, se alimentan de pequeños insectos como hormigas, mosquitos, polillas y mariposas. Aunque existen algunas que atrapan animales como gusanos, crías de roedores pequeños y escorpiones. De esta manera, complementan su alimentación y, al igual que todas las plantas, tienen la capacidad de fabricar su propio alimento. Las plantas carnívoras suelen habitar en un tipo de pantano llamado túrbera, en laderas de piedra caliza y en otros lugares escasos en nutrimentos, particularmente de nitrógeno. ¿Sabías que las plantas carnívoras más grandes del género Nepenthes son del tipo enredadera? Pueden crecer hasta 10 metros de largo y atrapar presas un poco más grandes, como ranas. También existen especies de plantas más pequeñas que miden solo 1 centímetro de longitud. Para distinguir a las plantas carnívoras, tenemos que considerar 3 características fundamentales. Atraen a la presa mediante su olor, color o néctar. Tienen estructuras específicas para atraparlas. Y cuentan con sustancias que sirven para digerirlas. Además, tienen las adaptaciones que le permiten utilizar las enzimas digestivas de algunos hongos que viven sobre ellas. Maestro, identifiquemos las estructuras que presentan las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras atrapan a sus presas con sus hojas, las cuales pueden ser de 3 tipos. Las de bisagra, que funcionan como si fuera una pequeña caja, cubriendo a la presa e impidiendo que escape con las espinas de los bordes. Las de hojas, que tienen sustancias pegajosas o pelos especiales en los que las presas quedan atrapadas. Y las hojas en forma de fosa o jarro, de superficie resbaladiza, que no dejan escapar a los insectos, los cuales mueren a causa de los fluidos digestivos que produce la planta.
Las plantas carnívoras representan así un ejemplo de adaptación. Sus hojas se han modificado y adquirido nuevas funciones que les permiten sobrevivir en ambientes con condiciones poco favorables. Con la información del video puedes darte cuenta de que, así como las plantas carnívoras poseen ciertas estructuras para nutrirse, cada ser vivo presenta adaptaciones que le permiten obtener los nutrientes de sus alimentos y poder realizar todas sus funciones. Ya analizaste un ejemplo de cómo las plantas carnívoras tienen adaptaciones asociadas a su nutrición. Ahora analizarás otros ejemplos. Tal vez tú o alguien cercano a ti tiene en casa pequeños acompañantes como los felinos. Sabes que con sus garras destruyen muebles, pero esto lo hacen para afilarlas y limpiarlas, con la finalidad de que estén listas en el momento de atrapar a sus presas. Como los leones y tigres y guepardos, también los gatos domésticos son carnívoros, comparten las características que han puesto a sus parientes salvajes en lo alto de la cadena alimenticia. Investigaciones de la UNAM apuntan a una especie de felino como antepasado común a los gatos domésticos, el gato salvaje africano. El instinto de caza es una característica arraigada en el gato. Algunos de ellos intentan cazar todo lo que se mueve, incluyendo objetos inanimados. Morder y rasgar forma parte del instinto de caza de un felino. Analiza cuál es el uso que dan a sus colmillos para alimentarse cuando no depende de los seres humanos su alimentación, así como la de sus primos. Si tienes tú o algún familiar de mascota a un felino, investiga sobre su alimentación correcta y pide opinión y consulta con algunos especialistas sobre su cuidado. Ahora bien, ¿cómo logran alimentarse otros seres vivos para sobrevivir en diferentes ambientes a diferencia de los gatos? A algunos gatos los alimentan sus dueños humanos o buscan comida, pero hay un aspecto importante del cual se hablará, que son las adaptaciones que presentan los organismos para lograr nutrirse por sí mismos. En sesiones anteriores ya has revisado este concepto, pero se retomará nuevamente. La adaptación es el proceso evolutivo por el que las especies se acoplan y ajustan al medio en el que viven, así que es el conjunto de rasgos que favorecen la sobrevivencia y reproducción de un grupo de seres vivos. Gracias a la evolución, los seres vivos presentan diversas formas de nutrirse. Procesos como la alimentación y la respiración son fundamentales. Debido a que los organismos han evolucionado, se han desarrollado una multitud de formas, de estructuras y estrategias para nutrirse. Algunas de ellas son muy sorprendentes. Por ejemplo, plantas que comen animales, mejor dicho, animales como insectos, tales y como lo observaste en el video al inicio de la sesión. Hay organismos que esperan pacientemente a sus presas, como las tarántulas. Otros las persiguen, por ejemplo los chitas, y unas más los arrebatan de otros por la fuerza, como las hienas. También existen hembras que salen a cazar, como ejemplo las leonas. Además, depende del ambiente en que se encuentran los organismos. No es lo mismo alimentarse y nutrirse en una selva húmeda que en el desierto, así como no es lo mismo obtener alimento en un arrecife de coral que en la zona más profunda del mar. En todo caso, nutrirse es una necesidad vital. Por lo tanto, los seres se han adaptado de diversas maneras para cumplir con la necesidad de alimentarse para nutrirse. Recuerda que estas adaptaciones se han clasificado en fisiológicas, morfológicas y de comportamiento. Las adaptaciones fisiológicas están relacionadas con el funcionamiento de las células, tejidos y órganos de los seres vivos. Por ejemplo, el uso de veneno que usan algunos depredadores para inmovilizar y devorar a sus presas. Las adaptaciones morfológicas se desarrollan en la estructura del cuerpo, dándole diferente fisonomía a cada organismo. Son estructuras cuya forma y apariencia se relaciona con respecto a las interacciones con el medio y con otros seres vivos. Por ejemplo, trompas y colmillos. Las adaptaciones de comportamiento están ligadas a la conducta de animales en la búsqueda de sus alimentos. Se trata de comportamientos que pueden asociarse a la competencia o a la exposición a riesgos. Por ejemplo, los peces que nadan en grupo o cardumen para evadir a sus depredadores, o a los lobos que cazan en grupo o en manada.
¿qué otros comportamientos, estructuras o funciones reconoces en los seres vivos? Con ayuda de tu libro de texto u otras fuentes que tengas a la mano, elabora un cuadro en el que clasifiques los tipos de adaptación asociados a la nutrición. Pon todos los que encuentres, no hay límite. Para ello, observa la siguiente propuesta de cuadro de doble entrada. Para que ordenes tu información, agrega imágenes. Como muestra de las adaptaciones morfológicas para la nutrición, se dará un ejemplo que no solamente ha sido gran inspiración para el desarrollo de varios avances tecnológicos, sino que también juega un papel fundamental en los ecosistemas. Pon atención e identifica de qué organismo se trata. Estos seres tienen la capacidad de hacer una representación de su entorno cercano aproximadamente 5 metros a su alrededor. Navegan y buscan su alimento en distintos ambientes. Emiten, reciben y procesan con gran eficacia señales ultrasónicas, es decir, sonidos que los humanos no pueden escuchar, permitiéndoles localizar su alimento. ¿Te imaginas a qué animal hace referencia? A los murciélagos. Estos seres representan una gran diversidad, llegando a más de 1.300 especies distribuidas en todo el mundo, y han desarrollado distintas estrategias que los ha llevado a especializarse en ciertas presas, lo que les permite aumentar la eficacia, ahorrando energía para desarrollar otras funciones, entre ellas la reproducción, lo que incrementa la posibilidad de perpetuarse a la siguiente generación. Estos mamíferos se ubican en el orden de los quirópteros, que incluyen a los zorros voladores. Se dividen en diferentes grupos de acuerdo a su alimentación. Frugívoro. Se alimenta principalmente de frutas y algunos también consumen néctar y polen. Insectívoros. Cazan diferentes tipos de insectos. Nectarívoros. Ingieren néctar y polen. Carnívoros. Consumen carne, peces, anfibios, reptiles, pájaros y pequeños mamíferos. Hematófagos. Su afinidad es con la sangre y liberan anticoagulantes para poder chupar su alimento. Esto ha dado pie a muchas leyendas que son seres terroríficos, principalmente en la literatura y el cine, pero en realidad suelen lamer sangre de las patas de ciertos animales en pequeñas cantidades sin causarle un daño realmente grave, a menos que lo hagan de manera constante. También puede ocurrir que les transmite alguna infección o enfermedad. Cabe mencionar que, así como las abejas y otros insectos, los murciélagos al alimentarse juegan un papel fundamental en la reproducción de las plantas. Hay una gran diferencia entre un murciélago que se alimenta de sangre y otro que lo hace del néctar de las flores. Sin embargo, no olvides que todos los seres vivos juegan un importante papel en sus ecosistemas y que tienes la responsabilidad de respetarlos y cuidarlos, tal y como tú cuidas tu salud. Recuerda lo que estudiaste en la sesión de importancia ética de la biodiversidad. Puedes reconocer que las diferentes dietas de los murciélagos determinan las variantes morfológicas de sus hocicos y lengua. Para que conozcas la importancia del papel de los murciélagos de los ecosistemas, es recomendable que veas el documental llamado Murciélagos, aliados del cielo nocturno. Puedes escanear el link para verlo posteriormente o revisar en los comentarios y lo encontrarás. Hablando de murciélagos, lee el siguiente fragmento literario para que vueles con tu imaginación. Gurugún, el vampiro vegetariano, de Ángela Ruano, fragmento. Esto pasó hace mucho tiempo en Budapest, en donde vivían la familia y el protagonista de este cuento, un pequeño vampiro que no quería hacerlo. El matrimonio soñaba con tener un hijo varón para que siguiera la costumbre. Gurugún nació en el seno de la familia de Abolengo Vampiro. Era descendiente directo del conde Drácula y presumía mucho de ello. En el ataúd, cuando tomaba el biberón, el pobre vampirito le producían arcadas. La madre vampiro estaba desesperada, pues no sabía qué hacer o qué ofrecerle de comida. Le daba sangre de pollo, de cerdo, de caballo, la humana con agua, porque es muy fuerte para un vampiro tan pequeño, pero él seguía sin beber nada. Si muerdes a alguna persona tienes que ser en el cuello, es donde hay una vena gorda y sabrosa, le explicaba el padre. Una tarde de otoño, cuando empezaba a oscurecer, su abuela se lo llevó a dar un paseo.
pasaron cerca de un huerto en el cual el labrador tenía plantadas tomates, lechugas, betabel, ejotes, en fin, toda clase de verduras. Esto es comida rica. Para ti no, es para los humanos, se llaman verduras. Yo quiero. Gurugún quería probar. Se puso tan pesado que la abuela le dio uno y él cogió también un betabel. La abuela estaba aterrorizada cuando le dijera en casa que no se lo iban a creer. Le dio a probar un betabel, se lo comió a mordiscos y el jugo le caía por la boca, parecía sangre. Gustar mucho sí, sangre no, eso sí. Cuando llegaron a casa, los padres se pusieron muy contentos al ver a su hijo con la boca manchada de rojo. Inmediatamente pensaron que la abuela lo había llevado de cacería. La abuela no dijo nada, pues si se enteraban que el niño le había salido vegetariano, les daría un soponcio. Los padres querían que volviera. La era vampírica y sembrar el terror en la comarca de sus antepasados. Nuestro vampirito, cuando salía por la noche convertido, era un pequeño murciélago. Robaba semillas de tomates y betabel, las cuales sembraba en un pequeño huerto escondido entre unos pinos en un bosque no muy lejos de su vivienda, para que sus padres no lo encontraran y de esta forma alimentarse con lo que realmente le gustaba. Desde que comió las hortalizas, cada día estaba más fuerte y la palidez le había desaparecido. Nadie se daba cuenta del cambio. Bueno, su abuela sí, porque sabía el secreto. Un día salió con su padre de cacería. Entraron convertidos en murciélagos a medianoche, en silencio. Una bella dama dormía plácidamente en su cama con dosel y sábanas con puntillas blancas. Aparecieron los dos y cuando se iban acercando a la cama, en el espejo había encima de la cómoda victoriana su reflejo, la silueta de nuestro vampirito. El padre retrocedió para volver a mirar y efectivamente allí estaba Vampirito en el espejo. Su hijo era casi humano. Esto es la deshonra de la familia. Ya te arreglaré las cuentas cuando lleguemos a casa, le dijo muy enfadado. No me gusta la sangre, me gustan los tomates y el betabel. Eso es imposible. Nunca en nuestra familia ha pasado algo semejante, un vampiro vegetariano. Yo no tengo la culpa de que no me guste la sangre. Yo quiero ser labrador, cultivar hortalizas y verduras y plantar algunas flores rojas. Eso sí, tiene que ser rojas. Ese es el color que me gusta y me atrae. A mí me gustaría ser un niño normal, cuidar mi huertito, ir a la escuela y jugar con los demás niños. Ese es mi deseo. Gurugún creció feliz. Se hizo el hortelano más famoso de la comarca, pues sus verduras eran las más grandes y sabrosas. Y fue a la escuela, jugaba con todos los niños del pueblo y les enseñó a cultivar toda clase de verduras. Algunas veces cuando ve volar a un murciélago le saluda por si es algún familiar suyo. Fin. En este cuento pudiste observar la aplicación de valores como la tolerancia y el respeto a las diferencias. Además, como ya has revisado, entre los murciélagos existe una gran variedad de formas de nutrición, por lo que el personaje de Gurugún no estaba tan equivocado. Ahora revisarás algunas adaptaciones fisiológicas. Recuerda que estas adaptaciones están directamente relacionadas con el funcionamiento de cada ser vivo. Por ejemplo, la sanguijuela hirudina es un hematófago porque se alimenta de sangre. En su saliva tiene alto contenido de anticoagulante para evitar que la herida que provoca pueda cerrarse mientras come. Estos ejemplares están adaptados para sobrevivir en agua dulce, por lo que pueden encontrar en ríos, lagos o lagunas. Algunos tratamientos médicos pueden aprovechar estas características para aumentar la circulación en injertos de piel y diversas cirugías. Otra adaptación fisiológica es el desarrollo de venenos de algunas especies como las serpientes. A propósito, en México existen alrededor de 580 especies y se cuenta con la más venenosa de toda América. El veneno varía en cada especie, pueden tener toxinas cardíacas o neurológicas, por lo que pueden afectar el sistema cardiovascular en sus presas o provocar parálisis para finalmente disponer de sus presas, es decir, comérselas.
Haciendo referencia a las adaptaciones de algunos animales asociados al comportamiento con la finalidad de conseguir alimentos, se puede hablar de la caza en grupo. Se organizan en manadas, por ejemplo, la mayoría de los cánidos cazan en grupo. Caza al acecho. Por lo general, los félidos acechan y además se camuflan para sorprender. Búsqueda activa. Se dan a la tarea de buscar alimento. Respecto al comportamiento territorial, los cocodrilos son un buen ejemplo. Generalmente se alimentan de lo que llega a su territorio, esperando con paciencia. Por otro lado, existen especies que guardan alimento en época de abundancia y resguardan en la temporada de escasez, como las hormigas. Pero la nutrición es fundamental para todos los grupos de organismos. Se citan algunos ejemplos. Las amibas son organismos unicelulares que desarrollan prolongaciones de sus mismas membranas celulares llamados pseudópodos, que envuelven su alimento para almacenarlos y posteriormente digerirlo. Las bacterias, como la Escherichia coli, han desarrollado rasgos específicos para sobrevivir dentro del cuerpo humano. Son capaces de generar enzimas, un tipo de proteína, que facilitan la digestión de nutrientes principalmente derivados del carbono, como la glucosa. Los hongos son organismos heterótrofos y establecen 3 tipos de relación con otros organismos para alimentarse. Estos tipos son los saprófitos, digieren el cuerpo de organismos muertos; los parásitos se alimentan de organismos vivos y provocan enfermedades a sus huéspedes; y los simbióticos establecen una relación que beneficia a ambos organismos. ¿Recuerdas la sesión las supertortugas y los superpinzones? En esta sesión revisaste la selección natural a la que están sujetas estas aves y tortugas en función de la disponibilidad de alimento y sus adaptaciones para aprovecharlo. El conocimiento de las adaptaciones asociadas a la nutrición te permite también entender las relaciones que se establecen entre los seres vivos, tal y como verás en el siguiente video. ¿Sabías que los animales ayudan en la reproducción de las plantas? ¿Te gustaría saber cómo ocurre esto? ¡Vamos a conocerlo! La reproducción de las plantas con flores depende de animales como insectos, gusanos, algunas aves y mamíferos. Ellos llevan el polen de los órganos vegetales masculinos a los femeninos. A este proceso se le llama polinización. Pero, ¿cómo logran los animales polinizar las plantas? Los animales pueden polinizar gracias a que han desarrollado adaptaciones para alimentarse de las plantas con flores, como extremidades peludas, lenguas o picos muy largos. Cabe resaltar que, a su vez, las flores han desarrollado colores, olores y formas que atraen a los animales, y además de eso, ofrecen un delicioso néctar. Es un buen intercambio simbiótico, ¿no crees? Así que mientras un colibrí recoge el alimento de una flor, un mono come los tallos de las flores, un murciélago se acerca a un cepillo pegajoso para tomar el néctar, y una babosa se arrastra devorando poco a poco una flor. El polen se pega en diferentes partes de sus cuerpos para ser trasladado a otra flor. Para que nos quede más claro este proceso de la polinización, veamos algunos ejemplos. ¿Has visto la lengua de una mariposa? Es tan larga que no podrás creerlo. Es así de larga para que pueda alcanzar el néctar del interior de las flores. Observa. Mientras se alimenta, sus patitas y su cabeza se llenan de polen. Y cuando llega a otra flor, en ella deja el polen que traía en su cabeza y sus patitas. Después de esto, seguro que nacerán semillas que darán lugar a nuevas plantas con flores. Pero si quieres ver algo más sorprendente, te invito a ver la relación nocturna de los murciélagos con las flores. Este es un murciélago nectarívoro y, como cada noche, busca su cena. Para localizarla, emite chasquidos agudos con su lengua durante su vuelo. Este sonido choca en la planta de la especie Margravia evenia y le proporciona información precisa sobre el tamaño, la forma y la ubicación de la planta. Entonces, el murciélago se lanza veloz hacia las flores en fase masculina. Introduce la cabeza en la abertura de la flor, engancha los pulgares en la base del pétalo, pliega la cola y levanta rápidamente los pies. Introduce su hocico en la hendidura, de donde, por cierto, sale un olor a ajo. Su larga lengua dispara un interruptor oculto que abre la quilla de la flor. Mientras el murciélago lame el néctar, el polen cae en el diminuto trasero del animal. Al terminar de comer,
el murciélago visita otros cientos de flores. Sin duda, esta relación muestra los principios fundamentales de la vida, es decir, la supervivencia y la reproducción. Varios animales se han adaptado para alcanzar su alimento dentro de las flores. A su vez, las flores aprovechan a los animales para ser polinizadas y reproducirse. Gracias a este mecanismo, nosotros podemos obtener alimentos como las frutas y las verduras que son esenciales para nuestra nutrición. La próxima vez que observes a una babosa, abeja, mariposa, colibrí o murciélago, ¿crees que podrás identificar las características que les permiten contribuir al proceso de polinización? ¿Pudiste identificar las relaciones? Las estructuras que utilizan las especies para alimentarse, como la espiritrompa de la mariposa, que es su aparato bucal en forma de tubo que puede alargar y enrollar para chupar el néctar de las flores, es lo que permite establecer relaciones. Todas estas adaptaciones están asociadas a la nutrición y favorecen relaciones diversas con los organismos con los que interactúan en el proceso de la reproducción. Ahora identificarás el concepto que agregarás a tu abecedario biológico o vocabulario, esta vez con el clásico juego del ahorcado. Para ello encontrarás una vocal y una consonante, que son las siguientes. Se trata de la palabra frugívoro. Puedes consultar tu libro de texto para obtener la definición y agregarlo al espacio correspondiente en tu abecedario biológico o vocabulario. También se sugiere agregar el concepto carnívora. Concluyendo, en esta sesión revisaste que los seres vivos presentan diferentes características para alimentarse y nutrirse, desde la conducta de los felinos, pasando por los diferentes tipos de alimentación de los murciélagos, hasta las sustancias que producen las plantas carnívoras para digerir insectos. También viste que los seres vivos han evolucionado para obtener los nutrientes que les permiten sobrevivir como especie. Recordaste la sesión Importancia ecológica para la biodiversidad, donde revisaste los factores que determinan la pérdida de la biodiversidad y lo fundamental que es tener conocimiento del papel que tiene cada especie, cómo se relacionan las especies dentro de los ecosistemas y la forma en que se nutren favorece información para entenderlos, valorarlos y cuidarlos. Por último, ¿existen vampiros vegetarianos? En realidad, no. Sin embargo, existe una gran variedad de murciélagos, entre ellos los que se alimentan de sangre, como la especie vampiro común Desmodus rotundus, y otras que se alimentan de frutas, como el murciélago frutero Artibeos jamaicensis. El reto de hoy: relaciona algunas estrategias que utilizan las especies para nutrirse con el tipo de alimentación y escribe un ejemplo de cada una. Para ello, copia en tu cuaderno la siguiente plantilla. Selecciona cada una de las características que se encuentran en el recuadro amarillo y colócala en el óvalo, del mismo color según corresponda, y escribe un representante de cada uno de los cuadros azules. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal como mis primeros suscriptores, a los que les mando un gran abrazo. Gracias por estar aquí desde el principio. Bye.